Muy buenas tardes a todos y todas quienes nos acompañan una vez más en el último encuentro de nuestro tercer ciclo de conversatorios Filopoiesis en contexto del mes del libro 2022. Ya estamos desde el mes de marzo, pasamos por el de abril y ya en esta quincena de mayo nos encontramos nuevamente para poder conversar en torno a una obra, en torno a un libro y en este caso a uno muy especial porque cuenta con una amplia participación, ¿cierto? Desde focos específicos puestos en dramaturgia, teatro y en el sur, ¿cierto? De Chile y por supuesto por mujeres, que es Dramáticas del Sur. Eh, y desde ahí es que es para el colectivo de arte y humanidad de Filopoiesis un tremendo agrado, honor, un gusto poder contar con quienes hoy día pudieron acompañarnos. ¿Ya? Vamos a presentarlas inmediatamente para después ya darle el pase a la conversación propiamente tal. Dentro del mismo colectivo nos acompaña Carla Calisto, quien es profesora de castellano y comunicación, diplomada en enseñanza del español como lengua extranjera, magíster en didáctica de la lengua y la literatura por la Universidad Autónoma de Barcelona y doctora en didáctica por la misma universidad. Ha sido académica en distintas universidades, directora de tesis de pregrado, posgrado, editora de revistas científicas y miembro activa de la red latinoamericana de editores WeEditors.org. Actualmente es directora de la Escuela de Educación en Castellano en la Universidad Católica Silva Enríquez. Carla, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy como parte de este colectivo y por la invitación que has hecho también a Carolina Hernández, quien es profesora de castellano, magíster en literatura latinoamericana y chilena, doctora en curso en estudios americanos, donde su investigación se centra en estéticas del teatro sudamericano contemporáneo y las relaciones intermediales que se desarrollan en las artes escénicas. Entonces, Carla y Carolina, también bienvenida Carolina, van a estar comentando, presentando y liderando la moderación también de este encuentro. Que como les decía y les adelantaba, consiste en la presentación del libro Dramáticas del Sur, escritoras del teatro en Chile, editado por Ediciones Mujeres Puño y Letra. Agradecemos a Ángela Neira Muñoz, ¿cierto? El contacto que tuvimos para poder contar, ¿cierto? Con ustedes, quien es escritora, docente y editora, magíster en literatura, máster en igualdad de género y transformación social, diplomada en derechos sociales, culturales y políticas públicas, y sus investigaciones refieren a los procesos escriturales de las mujeres, situando los ejes de análisis desde la lingüística feminista y el análisis crítico del discurso. A su vez también, en ese rol de editora, también investigando junto con la investigadora Marianela Bascur, quien nos acompaña el día de hoy por parte del equipo. Marianela es arquitecta y diplomada en estética, feminismo y crítica. Sus intereses se enmarcan en el campo de las artes y su relación con la mujer, explorando el collage y el libro de artista tanto como objeto como soporte de obra. Así que Ángela y Marianela, muchas gracias. Por supuesto no podían quedar ausentes eh, dramaturgas que han participado en esta obra. Dos, en este caso, han podido, ¿cierto?, conectarse el día de hoy. Jimena Carrera es una de ellas, actriz, dramaturga, docente y guionista. En ese orden, dice, es cierto ella, donde su encuentro con el teatro se produce desde sus primeros años del colegio cuando había que leer en voz alta algún pasaje o cuento. Siempre quería, dice, siempre levantaba la mano incluso antes de saber qué era aquello que debía ser leído. A partir del año 2000 surgió la necesidad al interior de la compañía de llevar ya los textos propios, y así, movido por la gana, un grupo reducido de actrices y actores de la compañía le pidieron a Jorge Díaz que le hiciera un taller. Contra todo pronóstico, aceptó realizar el taller de dramaturgia los días domingo por la tarde. Presentó ella un esbozo y Jorge dijo, este texto es una obra maestra, y se apuró en agregar que no era maestra porque fuese perfecta, sino que lo era porque se vislumbraba un claro arco dramático. Eso bastó como espaldarazo y estímulo necesario para seguir escribiendo dramaturgia, y a esa obra, ¿cierto? Por encargo del olvido, siguió Café, DFL2 y Naturaleza Muerta. Luego vino un periodo de residencia en Buenos Aires y al volver a Chile estrenaron Medusa el año 2010, obra que fue escrita gracias a una beca Ibrescena que obtuvo el 2007 y que fue escogida como la mejor obra de teatro nacional por el Círculo de Críticos del Espectáculo en el 2010, entre otros premios. Además fue editada por Ediciones Seibo como parte de la trilogía Bestiario. A esta obra siguió Jamie Button
en 2010, Lucía, Greta y Arrau, El otoño del emperador, entre otras. Como resultado de su doble militancia entre la actuación y la dramaturgia, forma parte de los colectivos RACH, Red de Actrices Chilenas, y AUCH, Autoras Chilenas. Y nos acompaña también Gisela Esparza, quien su trabajo dramatúrgico teatral lo ha desarrollado principalmente al seno de su compañía, Teatro La Obra. Se inició en las artes escénicas en el liceo a través del taller de teatro que un profesor de castellano desarrollaba. No escribe para el papel, escribe para el escenario. Dentro de las obras escritas y estrenadas podemos mencionar Zapata al Chile, escrita en residencia de creación realizada en San Luis Potosí, México, y estrenada en Distrito Federal, México, 2010. Prometeo Nacional, obra inspirada en el caso de Sebastián Acevedo, escrita en Chile en el año 2016 y estrenada en 2017. Fue publicada por Ediciones Populares el año 2021. Achagualdo Muché, también escrita el 2014 y estrenada el 2015 en Concepción, Chile. Concierto Deseo, concierto teatral para voces femeninas, escrita el 2016 y estrenada el mismo año en Concepción, también en Chile. Estuario El fin del mundo, escrita en residencia dramatúrgica el año 2019 en la región de Bretaña, Francia, y estrenada en 2021, nuevamente en Concepción. El cruce disciplinar es algo que siempre le ha inquietado y es el esfuerzo que se propuso hacer al momento de escribir. Intenta reflejar esos cruces en las palabras que quizás luego pueden ser abandonadas en escena para transformarse en sonido, en movimiento, en formas. Bien, respiro. Luego de esa presentación, era muy necesario también para contextualizar, damos inmediatamente el pase a Carla Calisto para que pueda entonces tomar ahí la presentación y moderación de este encuentro. Carla. Gracias, Juan. Puedes respirar ahora. Buenas tardes, colegas. Muchas gracias, Juan, por este espacio, también al colectivo Filopoiesis por darnos este momento. Comentaba hace un rato que ha sido un muy buen encuentro con la lectura, con la literatura y también con el rol, al parecer, de alguien muy importante, con Marta Contreras. Desconocía su legado, su trabajo en el género, así que les agradezco desde ya ese encuentro. Para nosotras con Carolina es un honor estar en este espacio conversando con ustedes, que dieron luz a este maravilloso texto que nos llegó, lo tengo aquí, nos llegó a tiempo, el libro de Dramáticas del Sur, Escritoras del Teatro en Chile, con una edición que fue publicada en febrero, si no me equivoco, de este año, por Ediciones Mujeres, Puño y Letra. Así que eso ya es un tremendo honor para nosotras. Bueno, sabemos que no vamos a hoy conocer el destino de este libro, pero vamos a por lo mismo hablar sobre el origen de este texto, que para nosotras es bastante necesario, sobre el proceso escritural de las creadoras que aquí aparecen, y bueno, ustedes también como investigadoras y editoras, sobre la atención también del canon literario, para ir abriendo espacios a la escritura de mujeres. También hace un rato, antes de que se conectaran todas, comentábamos justamente del canon más escolar, ¿sí? En nuestro rol de formación de profesores, pero efectivamente cómo debemos ir abriendo puertas a la escritura de mujeres, y por ende también cómo conectamos este texto con los ámbitos de mediación de lectura. ¿Sí? Aparecía también como un tema recurrente en la conversación con Carolina que tuvimos previa a este conversatorio. Bueno, este texto para nosotras es un llamado, es una especie de convocatoria a la creación. Tiene un diseño muy hermoso, muy cuidado, ¿cierto? Lo estoy haciendo un poco de spoiler también aquí a quienes todavía no lo abren. Es una invitación a recuperar también el trabajo colectivo, un poco también lo que se hablaba en el conversatorio anterior. Y por cierto, la lectura de un género que también a veces tenemos un poco abandonado, pero por sobre todas las cosas es una invitación a iniciar un viaje. Ya al principio del texto, en unos tres momentos que aparecen al comienzo, especialmente el de Nona Fernández, aparece como un texto que se nombra como escribimos para llegar a este lugar. Ya aparecen también algunos collages,
que funcionan como una especie de presentación para las creadoras, para el arte. Entonces se ve como el tema recurrente, el tema del viaje. ¿Podrían ustedes contarnos cómo fue esta trayectoria del manuscrito, del inicio hasta el final, ¿cierto? También desde el ejercicio de la creación colectiva, ¿cierto? Que aparecen también ahí, que tenían reuniones para conversar en torno a esta lectura de textos, que también a veces eran presenciales, otras veces al parecer eran online. ¿Cómo transita entonces desde esta reflexión, desde este proceso de lectura, escritura también, para convertirse en esto que tenemos aquí en la mano, en esta propuesta y experiencia de lectura? Cuéntenos un poco el proceso desde el inicio hasta hoy. Yo sé que es un proceso largo, pero me imagino que nos pueden contar Ángela, Marianela, Jimena, como Giselle, cómo fue. Sí, hola, voy a hablar un poquito del proceso editorial colectivo. Como tú dices, esta publicación nace de una necesidad urgente de dar a conocer y difundir y hacer circular la obra dramatúrgica de escritoras chilenas vivas. Y también con este ímpetu y esta necesidad de hacerlo de otra manera no tan clásica, tan canónica, para poder entrarle a la lectura rápida, fácil y amable de nuestra comunidad de lectoras que en principio pensamos que van a ser nuestra prioridad, que eran estudiantes y profesoras y profesores, estudiantes de pedagogía especialmente. Porque sabemos, como nosotras, algunas de nosotras del equipo somos docentes, también sabemos que ahí existe esa necesidad de tener textos que guíen o que medien esas lecturas, esas obras. Se lee poco teatro en Chile y entonces la lectura de las obras de mujeres también es escasísima. Entonces, a partir de esa necesidad, planteo con Paulina Barrenechea, compañera del equipo editorial, esta idea de hacer un libro que de algún modo derribe también la cuarta pared, así como el teatro lo quiere hacer, lo hace, pero con el libro, a través de un libro, del dispositivo libro. Entonces, por eso tiene estas ideas de collage, estas invitaciones a escuchar a las dramaturgas a través de QR, estas preguntas también que incitan a conocer, que invitan a conocer a las escritoras en primera persona, sus ideas respecto a la escritura dramatúrgica, a la relación que existe entre la puesta en escena y el texto dramatúrgico. Y en esas conversaciones, entonces, pensamos que necesitábamos, para hacer todas estas ideas y llevarlas a cabo, un equipo transdisciplinario de mujeres pensantes, de mujeres creativas, y entonces entra al equipo la investigadora Marianela Bascur y la antropóloga María Fernanda Morales, para poder conversar y seguir inventando estas entradas de lectura en el libro y que todo estuviese contenido en un mismo dispositivo. Entonces, el ejercicio de la creación colectiva es algo que nosotros como editorial siempre lo hemos planteado desde el principio del 2015, cuando empezamos con los ciclos de conversación sobre el proceso de escritura de poetas chilenas y luego dramaturgas y narradoras. Pensamos que es ideal para nosotros trabajar en conjunto, en colectivo, con voces diversas y desde distintas perspectivas plantear la lectura. Entonces nosotras principalmente nos situamos como lectoras y con esa diversidad de lecturas empezamos a crear estos nuevos modos de leer estas obras dramáticas de las 8 dramaturgas que convocamos, que seleccionamos. Ese es un poco como una introducción al proceso editorial, y quizá Marianela podría comentar un poco también el proceso creativo, porque, como te digo, la editorialidad es un trabajo, la conversación editorial es un trabajo colectivo, pero la conversación artística de los collages o del arte y de las otras ideas también es colectiva, pero claro, cada una tiene también su experticia y plantea también de qué modo se va a hacer y se va a llevar a cabo estas ideas, que son colectivas, pero después hay que llevarlas a cabo. Y ahí está el trabajo de Marianela, por ejemplo, con el arte de este libro. Y el diseño también de Rosana Espín, que se complementan ahí en el diseño y el arte. Gracias por el pase, hola a todas. Bueno, la verdad es que a mí me invitó Paulina, yo no conocía a Ángela en ese momento, y se dieron estas instancias en las cuales nos poníamos de acuerdo, ¿cierto?, de leer ciertas obras, generalmente eran 2, y después comentarlas. Nos juntábamos a comentar esto y las experiencias que habíamos vivido. En mi caso, yo no he visto las puestas en escena de las obras dramáticas,
Entonces era bien interesante leer una obra dramática sin haberla visto, y después poder hacer el cruce con ellas que sí habían visto estas obras dramáticas. Bueno, en estas conversaciones, ¿cierto? Viendo las distintas perspectivas y todo, lo que por lo menos personalmente a mí más me llamó la atención era estos personajes que, a pesar de tener unos conflictos que a veces eran terribles, ¿cierto?, estaban contadas con tanta dignidad. Entonces, en ese transcurso, ¿cierto?, que estábamos conversando, Ángela también me invitó a realizar estas imágenes, ¿cierto?, para el libro de estos personajes, y conversamos de que tenían que ser estas bestias, ¿cierto?, que les ocurrían estas cosas, pero dándoles el respeto que se merecían, porque no son personajes así tristes, entonces había que darles como cierto poder a estas imágenes, y esas son las que complementan cada una de las obras a medida que uno los va leyendo, al inicio de cada una. Y en mi caso también me llamó mucho la atención, que me gustaría mencionarlo, esto de leer en primera persona. A mí eso me causó mucha impresión, que no pasa con una obra narrativa. Entonces, esto de leer en primera persona me obligaba, ¿cierto?, a situarme en esos personajes en los cuales muchas veces uno no está, pues, ni siquiera lo vive, o lo vive desde otra perspectiva. Entonces el estar y encarnar ese personaje a mí por lo menos me causó mucha impresión. Sí, justamente lo que dice la Marianela tiene que ver con cómo nosotras situamos las emociones en primera como protagónicas. Nuestras emociones como lectoras fueron las que fueron construyendo y tejiendo esta escritura que, bueno, después fue dividida en nuestras presentaciones, pero en las conversaciones que hicimos durante todo el año pasado, lo que primó fueron las emociones que nos causaban y que nos provocaba cada lectura. Más que hablar del personaje o de la acción o de la historia, hablábamos de las emociones que iban cruzando cada lectura. Y a veces coincidían todas nuestras emociones en algunas obras y en otras no coincidían todas. Y desde allí, desde ese lugar, sí empezamos a escribir. Y también después de hacer las 8 lecturas, proponíamos algunos párrafos de escritura para poder decirnos y contarnos estas emociones, que a veces eran con llanto, y otras veces eran con mucha risa, y otras con perplejidad absoluta. ¿Y por qué lo pensamos así en primera persona? Para poder llegar efectivamente a la lectura que expresara a nuestra comunidad lectora, o sea, que lo sintiera las obras. Que no fuera la típica lectura de una obra desde el canon también, porque el canon crea obra, pero también describe obra y critica obra. Y desde ese lugar nosotros no queríamos obviamente hacer lo mismo, teníamos que hacerlo de otra manera, y qué mejor que desde nuestra propia subjetividad, que siempre ha sido negada. Y son las emociones, principalmente lo que se ha negado para describir lo que ocurre cuando lees. Gracias, Marianela, Ángela. Justamente lo que comentas es lo que es la invitación que hace Paulina también en su texto, con esas preguntas que nos invita a también remover un poco nuestro mundo sensorial en su texto. Bueno, y también a lo largo del texto como un tema transversal. Voy a dar ahí el pase ahora a Carolina. Hola chicas, buenas tardes. Primero las quiero felicitar, ¿ya?, a las investigadoras, editoras, y a las dramaturgas también por esta bella iniciativa, porque hay calidad en el trabajo detrás de este proceso, ¿cierto? Y también creo que este ejercicio que realizaron, de lo que estaban comentando ayer, de leer colectivamente la obra desde la dimensión política de las emociones, que ustedes lo mencionan también en la parte editorial, es decir, esto se traduce justamente en cómo en el cuerpo, lo que produce en el cuerpo justamente esta lectura de mujeres y con mujeres, nos permite también, yo creo, pensar en nuevas formas de comprender la escritura y la lectura dramatúrgica. Y eso es algo muy positivo, porque creo que quizás no se da mucho dentro del teatro, la investigación teatral que estamos experimentando, ¿cierto? Y quería, antes de hacerle la pregunta, decirle lo que me encantó del libro, porque de verdad que para mí fue una experiencia religiosa leer este texto, principalmente porque representa en el fondo este trabajo interdisciplinario del teatro en el texto, ¿ya? Y voy a mencionar ciertas cosas, no sé, los fragmentos de diálogos frente al espejo,
o la posibilidad de escuchar la visión sobre las dramaturgas, sobre la dramaturgia, perdón, de las escritoras a través de los códigos QR, ¿cierto? O las preguntas que nos invitan a contestar justamente Paulina en la puesta en escena editorial, nos hablan justamente de este diálogo interartístico, ¿cierto? De un libro objeto, que tiene también una perspectiva feminista, pero no solo desde la temática, sino que también desde las decisiones estéticas al momento de crear, leer, escoger, producir, ¿cierto? Que en el fondo es una lectura colectiva con el cuerpo y una experiencia con la sinestesia, porque eso es lo que me provocó a mí al momento de leer, ¿ya? Por eso las quería primero felicitar. Y desde ahí, desde lo que están hablando ustedes, justamente lo que producen estas obras a partir del cuerpo y las emociones que producen, a partir de las subjetividades, ¿cierto? Quería preguntarles cómo ustedes podían hablar de lo político desde las emociones y desde el trabajo colectivo, pensando en las posibilidades que tiene la dramaturgia y el teatro de ser un arte interdisciplinario. No sé si alguna de ustedes quiere contestar la pregunta. Pueden ser la editora investigadora y también las dramaturgas. Hola, perdón, ¿se escucha bien? Ah, súper. Bueno, soy Jimena Carrera, aquí estamos con Ángela. A ver, ahora que escuchaba hablar a Ángela, es algo que siempre, o que yo he escuchado en reiteradas ocasiones, sobre todo en colectivos feministas, por ejemplo, el abordar la emoción desde lo político, y es algo que a mí en lo personal me ha tomado mucho tiempo bajar al cuerpo, ¿no? No es algo que se entienda solo con la cabeza. Justamente ahora que escuchaban a Ángela, claro, es político desde el momento en que la emocionalidad guía. Y yo puedo hablar desde mi tribuna, que es la escritura dramatúrgica. Ese también ha sido algo que de alguna manera es el faro que me orienta cuando abordo un proceso creativo de escritura. Es decir, si no hay una conmoción interna, sé que algo no está bien. Y puede ser incluso algo que escriba desde un género más cómico, si se quiere. No es el caso de esta obra que está en Dramáticas del Sur, no es para nada cómica, o si es cómica será a su pesar, digamos, pero tiene que ver con una conmoción interna, con escuchar y dejarme orientar por esa conmoción y validarla. Y eso creo que es algo que buenamente ha instalado la discusión feminista en distintos ámbitos, y que yo por lo menos es algo que muchas veces me rescata, incluso en el mismo proceso creativo, cuando estoy a veces muy enlodada, por así decirlo. Yo quería agregar. Sí, nosotros de hecho nos hicimos la pregunta, así como las dramaturgas trabajan como tal cual lo dice la Jimena, nosotras como lectoras nos instalamos desde esas preguntas que explícitamente las declara Paulina Barrenechea en su presentación, es decir, ¿qué nos mueve esta obra de nuestros cuerpos, de nuestras emociones? ¿A qué huelen estas obras? Precisamente porque no es teoría lo que nosotras hacemos, precisamente ese es el activismo, esa es la actuancia que tenemos. La política feminista es esa, ¿no? Moverse, y no solamente la teoría, entonces hacer todo eso junto implicado en nuestro cuerpo. Y ahí están esas preguntas. ¿Ustedes sienten dolores de esta obra? ¿Esta obra qué te hace? ¿Te hace moverte? Pero siempre a partir de las emociones. Si la tristeza te mueve, esta obra huele a tierra mojada. ¿Ya? ¿Qué hace eso en ti al leer esta obra? O ese lugar donde están los personajes, da lo mismo que son los personajes, pero eso que están viviendo los personajes, ¿qué te ocurre cuando están en esa cueva, en ese hoyo, caminando allí con miedo? ¿Te da miedo también? Entonces nos preguntábamos eso, y esas preguntas eran para conocernos también a nosotras, a Fernanda, a Marianela. Bueno, con Paulina trabajamos hace muchos años juntas, nos conocemos bastante, pero cada vez nos conocemos más de estas emociones, y por eso nos juntamos a hacer este tipo de trabajo, porque es activismo, es actuancia.
Y por eso que siempre hablamos de alejarnos lo más posible del canon, porque realmente el canon nos traiciona y tergiversa todas estas lecturas más genuinas que podríamos hacer, de hecho, sobre de la escritura de las mujeres, por sobre todo eso. Muchas gracias, Jimena y Ángela. Justamente quiero resaltar nuevamente el ejercicio o esta experiencia con la sinestesia en el fondo, y las preguntas que hace Paulina son muy decidoras para enfrentarse a este texto. A mí de verdad que me sorprendió mucho la lectura, me sorprendió mucho también la línea editorial, que uno podría decir, oh, interesante porque nos están anticipando a lo que viene, ¿cierto? Y también ver la diversidad que hay dentro de la escritura dramatúrgica aquí, porque son distintos textos que dialogan justamente desde lo femenino, pero mirándolo desde distintas áreas, ¿cierto? No sé si Giselle también quiere contestar esa pregunta Hola, buenas tardes a todas. Muchas gracias por la invitación. Bueno, mi experiencia personal tiene que ver, lo político se cuela más bien como en el modo de hacer. Como que para mí es súper importante el aporte que las intérpretes pueden hacer a la idea de texto que uno tiene. Como yo decía en la presentación que hizo Juan hace un rato, escribo para la escena principalmente porque, o sea, nunca me he ocupado mucho del rollo de ser editada de una otra manera. Se ha dado y que muy agradecida de esa experiencia, y considero por supuesto de que es muy útil y que hay un gesto político necesario a realizar con el tema de editar textos, sobre todo textos de mujeres. Sin embargo, yo hasta ahora no me había ocupado mucho de esa inquietud, sino que más bien de la experiencia de lo que sucedía con las palabras que luego se encontraban con el cuerpo de las intérpretes, con la escena y con cada uno de los signos de la escena. Y cómo ese primer encuentro, ese primer roce me arrojaba a mí de vuelta nuevas materialidades que terminaban transformando en palabras, en imágenes. También está en cómo muchas veces un compilado de palabras puede ser llevado a una imagen a través de la experimentación y de las idas y vueltas. Entonces yo confío mucho en él y la intérprete autora. Siento de que ahí me enseña mucho y me da la posibilidad de que las ideas que uno plantea como semillitas se expandan. A través, porque además a mí en lo particular me gusta mucho cruzarme con gente más allá del área del teatro, como que trabajar con personas provenientes del área de la música, de la danza, de las artes visuales, creo que me enriquece a mí en mi búsqueda artística y también enriquece mi trabajo. Lo codifica de distintas maneras y permite que también que la audiencia de una otra manera conecte desde otros lugares, más allá del lugar intelectual, porque en teatro estamos muy acostumbradas a que nos cuenten el cuentito, ¿no? Y está bueno también que te cuenten el cuentito, que te digan esto comienza así, pasa esto y luego se termina así. Y nos incomoda cuando muchas veces hay obras, sobre todo en el teatro posmoderno, donde el cuentito no es tan claro y que finalmente es una invitación a conectarnos desde otros lugares, que nos recuerda un poco tú espectador, espectadora, no eres solo cabeza, no eres solo intelecto que decodifica un mensaje donde prima la palabra, sino que también eres tripa, también eres corazón, también te pueden gustar o no gustar las cosas, y eso también te moviliza, y te moviliza políticamente, porque nos conecta desde otros lugares, ¿cachai? Y creo que eso también es algo que me interesa en mi trabajo. En fin, eso un poquito como reflexionando en torno a lo que planteas, Carolina. Muchas gracias, Giselle. Bueno, de ahí vamos a ir comentando un poquito más, que es bien interesante lo que estás planteando. Carla. Gracias por el diálogo y lo que nos
y que lo que nos hacen reflexionar. Estaba pensando justamente en lo que mencionaba también Ángela hace un rato sobre el trabajo interdisciplinar, ahora también mencionaba Giselle, interartístico. El género dramático también aparece en el mismo texto, es como que siempre está en los límites también de la escritura, pero de la acción, esto de escribir para el papel, de escribir para la escena. Por lo tanto, también está en un movimiento constante. También es como, de cierta manera, un poco confluyente de los demás géneros, porque tiene espacios narrativos, tiene unos espacios también de belleza, de riqueza estética, como la lírica. Y en este libro, ya lo dijo un poco Carolina, un poco spoiler, hay algunas sorpresas para el lector que son bien interesantes, bien ricas también, porque son sorpresas. No quiero hacer spoiler, pero solo el formato, algunos recursos, el juego del espejo que le encantó a mi hijo de 4 años, las voces que también aparecen en los audios, la composición, los colores, la anatomía de los mismos, el diseño, todo eso. Creo que sirven como experiencia para facilitar este acercamiento a la dramaturgia, que también lo entiendo como un espacio de mediación. Entonces, en este texto el lector tiene un rol importante, porque no solo activo, sino también interactivo con el texto. ¿Qué rol le dan ustedes a estos modos semióticos, a estos soportes distintos, ¿cierto? Al trabajo también interdisciplinario que Ángela mencionaba, para la configuración del libro como objeto estético, para interpelar al lector, a la lectora, y movilizar estas sensaciones y estos sentimientos? ¿Cómo le dan ustedes significado y sentido también a esta diversidad de modos, soporte, etcétera, medios? No sé si Ángela quería decir algo, pero me gustaría opinar algo respecto al tema. Cuando estábamos leyendo las obras dramáticas, surgió esta idea de que la obra dramática obviamente estaba escrita para ser representada. Entonces, este libro no podía ser un libro igual que todos los libros, era un libro que quería salir, que tenía esa vocación de querer salir de su espacio libro, de su configuración. Entonces, yo creo que ahí surgieron estas ideas, ¿cierto?, de ponerle este código QR, que un día Ángela dijo, oye, ¿por qué no ponemos un código QR que se escuche? ¿Por qué no tiene estas cosas? Yo le planteaba esta idea de... Porque también tiene que ver mucho con cómo uno lo lee. A mí me pasó de que cuando leía con cierto deseo, por ejemplo, yo lo leía casi cantándolo, o sea, me parecía muy mi lectura en mi mente, a pesar de no hacerlo en voz alta, ¿cierto? Sí me pasaba esto de que lo leía cantando y no había visto la obra, entonces eran cosas que a mí me pasaban, entonces yo decía, pucha, me pasa que quiero ser este personaje, aunque soy lectora solamente. Entonces ahí surge esta idea de poner el espejo, entonces decía, qué entretenido podría ser forzar este ejercicio, ¿cierto?, de que yo soy el personaje, poniéndome frente a un espejo, obligándome a mirarme, ¿cierto?, para ser esta persona que ya siento que soy, forzándolo un poco. Entonces yo creo que estas ideas sí surgen en este libro a raíz de obras dramáticas. No sé si Ángela quiere comentar algo más. Yo quiero ser María Luisa, por si acaso, ahora que mencionas el ser. Necesito ser María Luisa en algún momento. Sería bueno. Sí, sigo lo de la Marianela y pensaba en esto, nosotros nunca pensamos en géneros cuando estuvimos leyendo las obras. La convocatoria sí fue a dramaturgas y obras de ellas, porque por el vacío que hay al respecto. Vacío de obra de publicación y vacío de conocimiento respecto a esta obra desde el lugar que nosotros nos citamos como crítica o como lectora feminista. Entonces, claro, la estructura evidentemente te hace leer de una manera que nos han enseñado desde siempre a leer teatro. Por eso que teníamos que salirnos de los géneros y de sus márgenes y leer desde otros lugares que era lo más genuino, como te decía, lo más auténtico fueron nuestras emociones. Y ahí está el punto entonces de cómo empezamos a crear estas otras formas para poder conectar con la lectura de la comunidad lectora, de leer a través de un espejo, de escuchar a la dramaturga, o
o de tener una edición bonita y bien cuidada para que el libro quizás no lo van a abrir, lo van a comprar, pero lo van a tener de bonito un par de meses en la mesa, en la biblioteca, pero en algún momento va a llamar a leer, a revisar. Y no en ese orden, quizás en otros órdenes, y están las cápsulas también audiovisuales que proponemos para que también cada una de las autoras libremente lean su fragmento y la gente las escuche y las vea también. Entonces, es poner en ejercicio toda esta transformación de los cánones de la literatura, desde cómo se lee hasta cómo se han construido los supuestos géneros literarios que no han permitido leer con la libertad que nosotras proponemos aquí, que es leer con libertad, y esa libertad es política. Muchas gracias, Marianela y Ángela, por lo que nos comentan y nos comparten. De verdad que el ejercicio del espejo puede sonar como un ejercicio muy, muy sencillo tal vez, pero creo que es muy útil, sobre todo, como decía Marianela, cuando uno se reencuentra con los personajes y los hace suyos también. Voy a dar ahora nuevamente el pase a Carolina, agradezco la conversación. Sí, claro, la idea del espejo es también eso, hacer mover a la lectora o al lector. O sea, pararse y leer con el libro frente a un espejo es moverte, o sea, es sacarte de la situación, entre comillas, cómoda de la lectura, como muy intelectual también de la lectura sentada en un escritorio, entonces es moverte. Esa es también la invitación. Gracias. Yo ahora quería hacerle una pregunta a las dramaturgas, principalmente, pensando en las voces femeninas que tanto Giselle como Jimena visibilizan en su obra desde el sentir con el cuerpo. Nuevamente vuelvo al cuerpo, tengo una obsesión con el cuerpo. No sé, quizás más Jimena en Medusa, quizás las voces femeninas, quizás no tan, o sea, en este igual está, pero aquí también hay más sujetos masculinos, ¿cierto? Pero Giselle en Concierto Deseo, ¿cierto? Y en este caso La noche fuera del tiempo de Jimena, ambas obras tienen algo en común, son muy distintas, pero tienen algo en común, creo yo, que es ese sentir con el cuerpo, la experiencia de una diversidad de sujetas y sujetos excluidos, ¿cierto? Vulnerados en sus derechos, desde la tortura, por un lado, ¿cierto? Y desde las mujeres invisibilizadas por su deseo, ¿cierto? Pensando en estas voces entonces que reivindican un poco la historia no contada, les quería preguntar a ambas, tanto a Giselle y a Jimena, ¿cuáles son sus decisiones escriturales al momento de problematizar justamente el paradigma cultural del ser femenino y el ser masculino, pensando principalmente en nuestro contexto histórico y político actual? Si no le molesta a Jimena, parto. Dale. Bueno, en mi caso, bueno, por lo general, en mi trabajo yo me cuesta mucho, la verdad, partir como de la ficción total. Entonces, en algún momento, a la hora de escribir, como que me necesito agarrarme de algo que yo haya conocido, haya escuchado, de algo relacionado con la historia del territorio donde vivo, en fin. Y en este caso, me crucé en algún momento de mi vida con la historia, la creencia de los pueblos mayas de México, que creen en el tema de la tiricia. Y la tiricia, ya que tú lo mencionas, Carolina, está muy presente en el cuerpo y en el alma, porque tiene que ver con una enfermedad que nos da solo las mujeres y que es heredada por línea femenina, producto de que heredamos de una u otra manera todas las frustraciones que nuestras ancestras cargaron, todo lo que no pudieron hacer. Entonces mi abuela, bisabuela y de ahí para atrás, pues, todas las cosas que finalmente que el patriarcado le tenía prohibido, y de una u otra manera, lo queramos o no, también hoy en día sucede, pues, de una manera distinta, quizás no tan extrema como en aquel momento, pero sigue sucediendo. Tenemos que cumplir con ciertos cánones como mujeres. Entonces, ahí es donde yo me apoyo como para
para encontrar luego la ficción que está que está como cuerpo obra en Concierto Deseo. Y entonces, respondiendo a tu pregunta, finalmente yo recurro a la memoria de mis ancestras. Y ahí está reflejado de una u otra manera este rollo de lo femenino, de lo masculino, por supuesto que muy centrado en lo que corresponde más bien a las mujeres, que es el lugar donde yo pertenezco, con el cual yo me identifico. Entonces por ahí iría en mi caso. A mí me pasa que no es una decisión tan consciente pensar en cómo encarar la escritura, por ejemplo, de personajes, ¿no? Digo que no es consciente porque nace siempre de una imagen muy potente que me empieza a obsesionar. Quizás por mi formación como actriz, para mí el cuerpo es un eje gatillante, porque no puedo escribir algo si de alguna manera no estoy poniendo el cuerpo imaginariamente en esos personajes. Entonces, a la luz de lo que se ha reflexionado sobre, por ejemplo, el ser mujer y el ser hombre en el mundo actual, es inevitable que eso se empiece a colar sí o sí en la escritura. Pero insisto, siempre tomando como punto de partida el cuerpo, y en el caso particular, por ejemplo, de La noche fuera del tiempo, que si bien tiene muchos personajes masculinos, la gran mayoría, lo que gatilló esa obra en particular fue imaginarme la situación de cuerpos que son fusilados y no mueren, pero ellos sienten que han muerto. ¿Qué vida vive alguien que ha muerto en esa noche, digamos? Entonces, a partir de esa pregunta es la que recorre, digamos, la obra completa y es la que me obsesionó durante el proceso de escritura. En el caso, por ejemplo, de Medusa, son los cuerpos de las mujeres como posesión del poder, como instrumento del poder, y como también el ser mujer en esa época, estamos hablando de los años 70, te permitía, por un lado, salvar la vida, pero por otro lado, estar doblegada a un constante sometimiento, ¿no? Creo que es un poco lo que recorre Medusa, que son 3 personajes femeninos. Muchas gracias a ambas. De verdad, volver a reiterar que especialmente que están las dos acá, sus dos obras de verdad que son... provocan algo muy especial con el cuerpo. Yo creo que cumplen justamente el propósito que tuvieron las investigadoras y editoras que mencionan al inicio, ¿cierto? En la editorial del texto. No sé, por ejemplo, la obra de Giselle me voló la cabeza pensar en esa relación entre música y teatro, ¿cierto? Me encanta el tema de lo interdisciplinario y creo que estar leyéndola era estar ahí imaginándose, como decía muy bien Marianela, este concierto, ¿cierto? Y Jimena desde la profundidad también de algo tan potente y tan doloroso que es la tortura. Vamos a las últimas preguntas, porque yo sé que nos queda poco tiempo, y nos vamos a pasar al ámbito de la educación con Carla, ¿ya? Quisiera justamente, esta pregunta es abierta, si es para las dramaturgas, pero también puede ser para las editoras investigadoras. Quisiera preguntarles principalmente, porque veo que en el texto ustedes visibilizan las vidas de mujeres, niñas, adolescentes, ¿cierto? Y es un muy buen material para trabajar con profesores, profesoras en formación, ¿ya? Les quería comentar que con Carla trabajamos en la Escuela de Educación en Castellano de la Universidad Católica Silva Enríquez, entonces nos interesan mucho estas temáticas.
Entonces nos gustaría justamente preguntarles sobre cómo se puede potenciar la educación literaria de textos dramatúrgicos de mujeres en la educación chilena, principalmente pensando que es uno de los géneros menos trabajados, ¿cierto? Y faltan también políticas públicas en educación que incorporen más escritoras en las lecturas complementarias, ¿cierto? Entonces, quizás es un poco inocente esta pregunta, pero a nosotros de verdad que nos sirve mucho a partir de su experiencia. Si ustedes tienen ciertas ideas o nos podrían hacer algunas recomendaciones al respecto, pensando justamente de la experiencia como dramaturgas, como investigadoras, como editoras. Bueno, en mi caso como editora de este libro, bueno, primero que todo recomendar el libro porque hacemos libros justamente para hacernos cargo de esa deuda que hay con la escritura de las mujeres y que no está contemplada en los planes y programas a cabalidad, y cuando está mal leída, está tergiversada. Entonces, o se lee desde los cánones que nos enseñan en las universidades, en el currículum que también está totalmente obsoleto, para leer la obra. O sea, lo que pasa es que los cánones están bien para algunas obras, pero para otros no sirven, no ayudan para nada. Entonces nosotras como editorial, con este libro, con el libro anterior, Sociedad Cultural, Mujer, Puño y Letra, de 20 poetas chilenas, también proponemos esta lectura y estos dispositivos de acción, de activar el cuerpo, de activar la memoria, de activar las emociones, porque suponemos desde nuestra propia experiencia lectora, de niñas lectoras que fuimos, que hace falta. Y eso es lo político para nosotros. Es decir, cuando se me ocurren ideas de hacer un libro, y invito a un par de amigas investigadoras, les presentamos de qué nos hace falta, qué nos hizo falta nosotras como niñas lectoras, como jóvenes mujeres lectoras. Y ahora, ¿qué nos hace falta como profesoras o como investigadoras? ¿Qué nos hace falta? ¿Cuáles son las herramientas que necesitamos tener a mano rápidamente, sin tener 20 libros, 30 libros, 40 libros que leer o para armar un marco teórico y proponerlo en un proyecto? O sea, no, alejarnos lo más posible también de eso académico tan cuadrado y tan... que encierra las posibilidades de lectura. Nosotros queremos abrirlas. Entonces, eso, por ejemplo, para cuando trabajamos con otras profesoras, con otras compañeras que trabajan con niñas, con jóvenes o con comunidad lectora, es que la invitación es situarse desde qué es lo que tú necesitas para sentirte expresada o expresarte en ese libro, con ese libro, desde ese libro. Porque es un dispositivo, es un material más. Es un medio, la escritura, también hablamos siempre de escritura, más que de literatura, porque literatura así en singular también parece insuficiente, porque precisamente está mirada, esa literatura o esa escritura así en singular está mirada desde el canon masculino y masculinizante, que no nos ha permitido liberar estas otras lecturas y esas otras maneras de entender la escritura de las mujeres. Y esa es la idea. Y bueno, también desde nuestro colectivo, que justamente estamos paralelamente en una reunión con Jimena, también proponemos desde un colectivo feminista de autoras y de escritoras chilenas, es meternos también en el currículum y poder proponer estos libros y estas lecturas y estas presentaciones como dispositivos de mediación y de herramienta para leer desde esos otros lugares más amables, más auténticos, más genuinos, más de las emociones, más en primera persona, la obra de las mujeres, para poder también empatizar, si finalmente es eso. La empatía es eso, sentirte comunicada con la escritura de la otra, o de las otras. Eso, por lo menos como editora y como directora de estos proyectos que van saliendo de a poco. Yo creo que el tema da para largo y me parece notable que se ponga sobre la mesa, porque es un tema súper necesario de conversar. Yo creo que si no me olvido que la dramaturgia es un eslabón de lo escénico, creo que es necesario no perder de vista que es importante el juego a la hora. Así como uno juega en escena, creo que es súper importante siempre poder jugar en lo dramatúrgico, y eso te va a permitir siempre probar y atreverte e insistir una y otra vez. Creo que yo cuando hago clases, por ejemplo, trabajo mucho el ejercitarse, como quien ejercita un músculo, el ejercitar, el escribir, el probar distintas cosas. No existe el error, existe simplemente el echar afuera materiales, probar, incursionar y familiarizarse con perderse.
Eso para mí me parece que es como lo que podría aconsejar, si es que cabe eso. Muchas gracias. Para que sepan, nosotros ya con Carla vamos a dejarlo en biblioteca. Yo en el curso de lectura crítica que estoy dando este semestre también lo incorporé, así que hice una modificación ahí, lo incorporé para que sepan que estamos preocupadas y que esto es un muy buen material para trabajar justamente lo que ustedes están planteando. Y le doy espacio a Carla, o quería, perdón, Giselle, tú querías contestar. Adelante. La manito ahí levantada. Para añadir lo siguiente, o sea, veo varias cosas con este libro. Bueno, de una que siempre, bueno, el trabajo de Ángela es conocido acá porque ha sido muy consecuente con el tema de editar a mujeres, lo cual me parece que es un acto político muy necesario, y creo que por eso mismo la importancia de que esté como en el currículum, porque además invita a que las chicas y los chicos también puedan ver de qué manera las mujeres estamos leyendo el mundo, lo que está sucediendo en la obra, de qué manera revisitamos la memoria, en fin, qué lectura tenemos de las cosas. Y eso está bueno. Y por otro lado, me parece que el equipo esta vez con el Dramáticas del Sur, bueno, y siempre, pero en particular esta vez, ha hecho como un bonito trabajo donde el objeto libro nos invita también a redescubrirlo. Incluso nosotras, las personas un poco más grandes que los adolescentes que están en los liceos, también lo podemos redescubrir, la cosa llamada libro. Y de pronto se transforma en algo, en un objeto que no solamente nos cuenta historias, sino que también nos interpela y nos invita a leerlo de otras maneras, desde otros lugares. Nos invita de pronto a poder escuchar la voz de quien escribió eso que acabo de leer. De pronto nos invita también a poder imaginar a través de imágenes que proporciona Marianela con su tremendo talento en los collages que hizo para cada una de nuestras obras, y le ponemos un cuerpo, colores a las palabras, y todo se va transformando, y eso es creo que es muy interesante y resulta una forma lúdica también de acercarse, y el equipo logró hacer de nuestras obras, empujarlas más allá, ir más allá, como sacarle más contenido todavía del que ya uno humildemente podía poner en su trabajo. Y eso es súper bonito, como que siento que la obra creció. Y de pronto todos estos otros dispositivos que comenzaron a aparecer, este código QR, el espejo, los collages de Marianela, en fin, abrieron nuevas perspectivas sobre una misma idea. Un poco como lo que señalaba en mi intervención anterior cuando decía que me gustaba trabajar con intérpretes de distintas disciplinas porque sentía que el trabajo crecía. Sucedió lo mismo acá, pero a partir de una cosa que parece como tan antigua, ¿no? Un dispositivo, uno de los más antiguos que tenemos en nuestras manos, que es el libro, y que de pronto, de una u otra manera, comienza a ser un objeto que también tiene la capacidad de jugar y tiene la capacidad de interpelarnos e invitarnos a ser lectoras activas. Y eso está, bueno, a mí me interesa mucho eso, por lo menos en el teatro que intento hacer, como que los espectadores y las espectadoras sean personas activas y que no estén ahí simplemente esperando que uno les lance todo masticado. Y acá sucede lo mismo, y eso me gusta mucho, y bueno, mis felicitaciones siempre. Gracias. Ahora vamos a hacer la última pregunta por el tiempo. Carla, por favor. Sí, es que quería retomar una idea que estabas haciendo y también compartiendo con Ángela respecto a algo que ya había mencionado del canon escolar, que la Paola Piacenza, que es una investigadora argentina que me gusta mucho leer, tengo a mi gato ahí haciendo ruido, dice que en el fondo el canon escolar va a moverse un poco siempre y cuando movamos también nuestros modelos de lectura. Entonces, que no basta con ampliar esos cánones si nosotros como mediadores no acercamos a los lectores con distintas formas de leer estos textos canónicos. Entonces también es importante para nosotros también un llamado de atención para abrir los espacios, digamos, para este tipo de textos. Por eso con Carolina ya acordamos que los vamos a dejar en la biblioteca para trabajarlos en la formación de profesores, pero creo que eso es un pequeñísimo grano de arena, porque lo siguiente, digamos, debería ser este modo de acercarse al texto. Más que una pregunta, es como una solicitud de iluminación
Porque lo que me pasó con el texto, ya saliendo un poco de los primeros, sino ya el texto en sí mismo, es como me provocó cierto efecto de extrañamiento. Ya decía yo que quería ser la María Luisa, pero fue el primero, pero el último texto que yo leí, porque lo leí al revés. Y ese efecto que me provocó creo que también está dándose por lo que estamos viviendo también hoy día como continuo internamente, lo que pasa afuera, ¿cierto? Y que también se menciona en los primeros textos. Entonces, quiero preguntarles también cómo un poco también veníamos de una conversación con Rosabetti Muñoz hablando de cómo el confinamiento, la pandemia, el encierro, pero también el despertar social influyen, inciden en la escritura dramática femenina, lo que Marianela también llamaba esa tendencia a salir, digamos, ese querer salir hacia afuera, cómo esos procesos que están sucediendo hoy en día inciden, no quiero decir afectan, quiero decir inciden en la escritura de mujeres. Ese es como un comentario para la dramaturga por la escritura. Sí, verdaderamente, pero también, bueno, para ustedes, porque como editora, ¿cierto? Hoy se me apagó la cámara. Creo que igual es útil también saber cómo ven ustedes también la escritura femenina en este contexto actual. Bueno, en lo personal, yo veo que la escritura femenina, no sé si me gusta hablar tanto de la escritura femenina, un poco por la carga histórica que tiene, sino que siento que la escritura que llevamos a cabo las mujeres, sobre todo en el último tiempo, a mí me conmueve mucho porque siento y percibo que es una escritura que se apropia no solo de la voz de cada quien, digamos, de cada quien que ejerce la escritura, sino que es una voz que se apropia de aspectos que históricamente se han atribuido a una escritura más bien que llevan a cabo hombres. Es decir, es una escritura que es fuerte, es presente, está viva, abarca colores, es libre, es irreverente, y eso es una de las muchas razones por las cuales me parece, a mí en lo personal me conmueve mucho. Y me pasó algo súper curioso, que de repente me di cuenta después de años, a partir de, no sé, quizás el 2014, no sé por qué, no es algo premeditado, me di cuenta que llevaba, como desde el 2014, me caí en cuenta que ya el 2018, es decir, 4 años, 5 años después, llevaba leyendo solo a mujeres, sin ser algo premeditado. No es que dije, bueno, voy a dejar de... No, porque también hay escritores que a mí por lo menos me gustan mucho. Pero me pasó que algo de esa escritura, que es más porosa, que es más viva, si se quiere, me empezó a interpretar, y lo interesante es que no fue una razón consciente, no fue algo voluntario, fue totalmente desde como una decisión inconsciente. Creo que fue por algo. Eso. Creo que también está influido por la circulación de los textos, porque también coincido justamente contigo ahora que lo mencionas, con que efectivamente de un tiempo a esta parte uno está leyendo más mujeres, pero también creo que tiene que ver con la circulación y se agradece también, pues hay traducciones, hay mucho más acceso también a estos textos. Giselle, ¿tiene? Bueno, yo quería sumar que en lo particular o en lo específico respecto al tema de teatro, está difícil leer mujeres, ¿ah? Yo siento de que hay súper pocas dramaturgas editadas para mi gusto, o sea, en comparación a la cantidad de mujeres que estamos escribiendo teatro. Claro, en las otras áreas hay un poco más, por supuesto, y uno siempre puede acceder, etcétera, y se reagradece. Pero en lo particular al tema del teatro, creo que estamos todavía muy al debe. Y hay grandes dramaturgas en nuestro país. Después también quizás tiene que ver con la forma de hacer. Por ejemplo, pienso en una dramaturga de Santiago, que es Manuel Infante, cuyo trabajo me gusta mucho,
pero que es muy difícil conseguir textos suyos, probablemente también porque ella es una persona que escribe de una manera muy particular y cuyo trabajo, ella misma declara, se vincula directamente con el trabajo escénico, por lo tanto siente de que es como difícil de transcribirlo después al papel, y también porque ella habla mucho del trabajo colectivo, casi como que si ella sistematizara después lo que va sucediendo en escena. Pero en fin, siento de que leer mujeres dramaturgas no es tarea fácil. Incluso mujeres que escriben dramaturgia en el extranjero, claro, conocemos, no sé, pues a la Sarah Kane, ponte tú, pero que son como digamos como las clásicas, pero ¿qué está pasando ahora con las chicas que estamos escribiendo? Creo que estamos como al debe, o habrá que saber buscar mejor, no sé. Yo por ahí me he enterado de algunas y busco los libros en Busca Libre, ponte tú, en los portales web donde se venden libros, y no, o si las llego a encontrar, no están traducidas al español. Y bueno, si uno tiene la fortuna de leer en otro idioma, bien, puedes acceder, pero si no, al español está complejo. Creo que estamos como al debe de más trabajos editoriales en materia dramatúrgica para mujeres. Gracias, Giselle. Muchas gracias a todas por hacer esta conversación activa y, bueno, darnos su mirada, que nos ha enriquecido mucho, yo creo, a Carolina también, y bueno, y a mí también en lo personal. Ahora, Juan, te invitamos a sumarte. Sí, gracias, Si estás Carla. ahí. Gracias, Carolina. Y no, mira, yo la verdad es que como comentario de cierre por mi parte, que justamente quedé sumamente agradecido, no solamente por esta instancia, sino que por la riqueza que tiene el texto, el libro en sí mismo. Es muy potente la apuesta y la propuesta editorial, por un lado, estética, contenido escritural, textual. Ya lo han dicho ustedes, ya lo han profundizado. Estamos hablando de un libro que además se posiciona políticamente, se posiciona algo que quizás no ha salido mucho en la conversación, pero sí quería decirlo, se posiciona territorialmente, ¿cierto? No es solo dramáticas, no son solo mujeres, no es solo, en este caso, teatro, estamos hablando del sur, dramáticas del sur. Desde mi humilde vereda, que es la pedagogía, la educación y la filosofía, el sur-sur también tiene una connotación histórica y una carga que, de algún modo, si uno lo lleva al Chile, sucede exactamente igual. Es tan centrado todo en Santiago, es tan centralista, que encontrar el centro en el sur a través de este libro a mí me ha apasionado y me ha encantado muchísimo, y les quiero agradecer eso, porque de algún modo ese sur se vuelve centro y norte al mismo tiempo. Entonces, en la estética y en el planteamiento del arte también aparece, ¿cierto? Con la figura de las aves, con la figura de ciertas aves en particular. Agradecerle enormemente ese regalo que le han hecho hoy día al colectivo, de poder encontrarlas y bueno, solamente darle, no sé si quisiera, veo que está Isabel Hernández, que ustedes conocen muy bien, ¿cierto? Ahí también con AUCH. No sé si Isabel está con disposición de hacer algún comentario o algo. Yo sé que te complicó mucho conectarte, así que si quisieras decir algo, dale nomás y con eso ya vamos cerrando, ¿no? ¿Tienes que habilitar el micrófono nomás, Isabel? Ahora sí, ¿me escuchan? Sí. Sí, bueno, como siempre, gracias Juan por darme la palabra, gracias a Ángela, a todas las demás compañeras. Sí, lamentablemente, bueno, había una discusión muy álgida, la que también participó un poco Ángela y Jimena, en AUCH, así que demoré al entrar, pero sí quiero decirles que desde que Ángela nos comunicó la edición de este libro, fue creo que una de las primeras en solicitarlo, comprarlo. Hay todo un tema también de circulación desde Concepción a Santiago. Hoy día Ángela me lo iba a traer, yo participé en la reunión en términos, la de AUCH, en términos no presenciales, así que tengo con esto que acabo de escuchar un tremendo deseo de encontrarme físicamente con el libro y poder gozarlo.
y leerlo, cosa que, bueno, hoy tenía que ocurrir, pero no todas las cosas son tan fáciles. Y desde ese punto de vista me enorgullece y me gusta mucho el hecho de que Filopoiesis ya abra las puertas al sur de nuestro continente, ¿no? También en el sentido de que Rosabetti la otra semana también con los trabajos de otras colegas que están abriéndose camino en una circunstancia regional muy difícil, como bien decías, todo descentralizado en todos nuestros países latinoamericanos, y entonces el tema territorial es muy, muy, muy importante. Pero sobre todo también el hecho de que se abran voces dramaturgas de mujeres, algo de alguna manera bastante difícil de acceder. Tenemos la figura masculina siempre en el teatro históricamente, no solamente en los aspectos de dramaturgia y guión, sino también en el actoral. O sea que esto me parece una cosa maravillosa, hay que felicitarla, quiero leerla con mucho interés, compañeras y compañeros, y realmente después poder hacer algún comentario al respecto. Lo haría con mucho gusto, así que estoy a la espera del libro. Gracias, muchas gracias, Juan, y muchas gracias a todas las chicas. Gracias, Isabel. Gracias, Isabel. Bien, como dije, yo solamente pedí ese pase para poder también a su vez comentar, agradecer, felicitar. Así que Carla, Carolina, den el cierre nomás ya desde el colectivo, simplemente un abrazo grande ahí al sur a todas, pero ya estamos en el término. La última palabrita ahí. Bueno, muchas gracias, chicas, colegas. Fue un gusto y es un gusto también poder compartir con ustedes. Verdaderamente el tema del sur no quise traerlo, pero fue una decisión. Yo soy también del sur. Pensé que podía ser, no sé, un poco como quizás como poner sobre las preguntas a mi sur, digamos. Entonces decidí mejor no ponerlo, pero Carolina sabe que siempre hablo de mi sur, que es Punta Arenas. Muy sur, además. El más sur de todos. Pero bueno, queremos agradecerles mucho, como decía, la instancia, la posibilidad de poder compartir sobre el proceso. Vamos a estar muy atentas desde la formación de profesores también para ver cómo podemos cambiar, como decía hace un rato, estos modelos de lectura para incorporar los textos, pero no solo incorporarlos, sino también hacerlos parte de los procesos de formación de profesores. Y nuevamente agradezco a Carolina, que me imagino que igual va a decir algunas palabras, Carolina Hernández, por estar aquí con nosotras, y bueno, por supuesto a ustedes y al colectivo también por darnos este espacio de conversación que agradecemos muchísimo. Carolina. No, simplemente agradecer a las dramaturgas, a las investigadoras, de verdad fue un honor poder conversar con ustedes, además que hay hartos temas ahí que podemos trabajar desde la investigación, ¿cierto? Pero también desde nuestra función como formadoras de profesionales de la educación. Así que eso. Muchas gracias. Gracias. Bien, muchísimas gracias. Entonces, Ángela, ¿alguna palabra de cierre como para despedirse desde el rol editorial ahí que has tenido? ¿Cómo? Ah, sí. Bueno, gracias a la lectura que hacen las profesoras, me gustó mucho que se comunicaran con nosotras y que tuvieran este interés en conversar y conocer más el libro en primera persona, no solo tenerlo, sino que también conocer a algunas de las dramaturgas, y nosotros estamos muy dispuestas a ir a conversar también con estudiantes, porque más que entregar modelos, nos interesa cuestionar los modelos y no inventar o proponer otro que esté paralelo, sino que transformar un poquito esa lectura, que la gente se quede con lo que más le haga sentido finalmente. Y podemos conversar con futuras profesoras y futuros profesores para que podamos trabajar de esa manera y mejorar la educación de este país. Y desde el sur proponer esta lectura también es una responsabilidad política que nosotros tenemos como editorial, desde Concepción al mundo. Gracias. Súper, de Concepción al mundo, me encantó. Bien, gracias Ángela, Jimena, Giselle, Marianela, Carla, Carolina,
y a quienes no pudieron estar y que son parte importante de este trabajo, de esta obra, ¿sí? Solo comunicarles que el colectivo descansa, pero muy poco, porque ya nos veremos en el Día del Patrimonio, que ya por tercer año consecutivo vamos a tener algún tipo de novedades por ahí, así que para fines de mayo vamos a aparecer de nuevo en las redes. Un abrazo grande, muchas gracias, que estén muy bien. Gracias, muchas gracias.